Última fase del proceso de las historias de las doctrinas económicas, etapa científica. Un repasito. Había precisado las 2 semanas anteriores que la historia de las doctrinas económicas se dividía en 2 fases. Anterior a esta estaba la etapa precientífica y luego la etapa científica. En la anterior clase hemos podido desarrollar la edad moderna. Hoy toca desarrollar la edad contemporánea. Empezamos con este breve repaso. En la edad moderna habían 2 principales planteamientos. La escuela fisiocrática, que surgió en Francia y tenía como 2 principales representantes: Monsieur François Quesnay, Monsieur Vincent Gournay. ¿Cuál es el aporte de François Quesnay? En principio publica una obra llamada Tabla Económica, en el que fundamenta que existen 3 clases sociales: campesinos, artesanos, terratenientes. La clase productiva era el campesino, el que realmente sembraba la tierra. Los artesanos era la clase media y los terratenientes eran los que alquilaban la tierra, es decir, la clase rentista, la clase más lucrativa. A Vincent Gournay se le reconoce por una expresión: laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. ¿Qué significaba esta frase? Dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. ¿Cuál es el fundamento de esta expresión? A ver, las ideas liberales de la escuela fisiocrática plantean que el Estado debe limitar su intervención, es decir, debe restringir su participación, y que hay un comportamiento en el mercado que solito debería autorregular. Esto le dio el principio, se podría decir, a lo que posteriormente sería el fundamento de la escuela clásica. En conclusión, la escuela fisiocrática es una escuela económica que rechaza el planteamiento mercantilista que decía que el Estado debe intervenir. Los fisiócratas dicen que el Estado no debe intervenir y que todo se rige por leyes naturales. Bien, escuela clásica. La escuela clásica tiene 5 representantes. ¿Cuáles son? Smith, Ricardo, Baptiste Say, Thomas Malthus y Stuart Mill. ¿Cuál fue el aporte de Smith, Adam Smith? En su obra, Investigaciones sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, plantea que la economía se rige por una mano invisible. ¿Y qué era la mano invisible? La mano invisible expresa un comportamiento en donde el mercado se autorregula, se autosoluciona ante cualquier desequilibrio que se presente. En circunstancias donde habría escasez, el precio solito tendría que elevarse. En épocas de abundancia, el precio tendría que descender. El Estado no debe intervenir y hay fuerzas en el mercado que solito regulan cualquier comportamiento que ésta pueda presentar. Ese es el planteamiento de Smith. Habla del egoísmo económico, lo que actualmente sería el egoísmo empresarial, el individualismo, la propiedad privada. Ricardo. David Ricardo publica 2 obras. Primero, Economía Política y Tributación, y la segunda hace una referencia a la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué implica este aporte de David Ricardo? En primer lugar, Economía Política y Tributación, el aporte que le da es sobre las ventajas comparativas. Menciona que 2 países que intercambian productos, bienes o servicios internacionalmente deben analizar o interpretar que algunos tienen más eficiencia que otros, y eso les da la capacidad de poder tener mayor ingreso, lo que hoy se llamaría divisas. Una ventaja comparativa significa que de 2 países uno resulta ser más eficiente y por tanto ese es el producto que tiene que exportar. Y en la otra obra mencionaba sobre la ley de los rendimientos decrecientes, que a medida que se va produciendo un determinado bien, en vez que su productividad se incremente, esto tiende a decrecer. De eso trata la ley de los rendimientos decrecientes. Si yo tengo un terreno de cultivo y le pongo 10 trabajadores, de repente, analizando, voy a suponer que fuera unos 2 hectáreas.
Con 10 trabajadores, de repente no sea tan eficiente. Con 20 trabajadores sería lo óptimo. Pero si le aumento más trabajadores, en vez de que la tierra sea más óptima o la producción sea mejor, su rendimiento va a ser cada vez menor porque el campesino tendría menos terreno o menos espacio para poder sembrar. Bien, nos vamos al tercero, que es Baptiste Say. ¿Cuál es el aporte de Jean-Baptiste Say? A él se le reconoce por la obra Ley de los Mercados, en donde expresa que toda oferta crea su propia demanda. Eso es el principal aporte, es decir, y habla de dos variables que hoy se conocen en la microeconomía como oferta y demanda. ¿Qué es oferta? La predisposición que tiene el vendedor de poner productos en el mercado. Mi deseo de vender, oferta. ¿Y qué es la demanda? La intención o conducta que tiene el consumidor de poder comprar productos o la adquisición de un bien. Entonces dice que toda oferta crea su propia demanda. Entonces yo ofrezco en función a las necesidades del consumidor. Robert Thomas Malthus. ¿Qué mencionó Robert Thomas Malthus? Él publicó una obra que se llamaba Ensayos acerca de la población, en donde manifiesta que la población crece en progresión geométrica y los alimentos solo lo hacen en progresión aritmética. Es decir, hay más población y pocos alimentos, lo que implicaba que la comida no alcanzaba. Hace una comparación en donde el incremento poblacional habría sobrepasado el incremento en la capacidad productiva de la tierra. Y ante este desfase plantea tres cosas. Primero, menciona que era necesario que hayan guerras para que la población muera y al fin alcance para los demás. Segundo planteamiento, manifiesta que es necesario infectarle a la población con pestes hasta que se muera y la población de repente pueda tener la capacidad de comprar los alimentos que hay. Y tercero, que la población practique el celibato. Bueno, son ideas pesimistas que en algún momento tuvieron cierta relevancia o importancia. John Stuart Mill. Bueno, Stuart Mill más se le reconoce por su aporte en el comercio internacional. Él habla de la oferta del comercio internacional, la venta de productos en el mercado internacional. Esto le va a permitir que sea un producto de repente mucho más competitivo. Habla de lo que hoy se conoce como la ley de la relación. ¿Qué significa ley de la relación? Un país debe relacionarse con otro país a través de acuerdos comerciales. Hoy se llamaría tratados de libre comercio. Entonces, esta oportunidad de aperturar mercados a nivel internacional es propuesta del señor Stuart Mill. Esto fue lo que se desarrolló en la clase anterior. Los planteamientos franceses de la escuela fisiocrática y los planteamientos, bueno, acá hay varios, ¿no? Nacionalidad escocesa, bueno, ingleses que dieron de repente un aporte con cierto grado de importancia dentro de lo que era el área de la escuela liberal. También se le conoce como escuela liberal o escuela manchesteriana. Entremos ahora a la Edad Moderna. Este es el capítulo de esta tercera clase virtual que estamos desarrollando. Listo. A ver, ¿quiénes son estos personajes? ¿A qué escuela pertenecen? Ahí está, escuela socialista. Son tres de sus principales representantes. Karl Marx, alemán, Friedrich Engels, un estrecho amigo y colaborador que trabajaron en varias obras junto con Marx, y posteriormente el que seguiría estos planteamientos de estos dos pensadores fue el señor Vladimir Ilich Lenin, más conocido como Lenin. Dice: esta escuela tiene sus orígenes en la antigüedad clásica, nace en el siglo XIX, 1818 a 1883, con características revolucionarias en los enfoques utilizados hasta entonces, pues propugnaba la organización de una sociedad igualitaria. Interpretemos. A ver, cuando se habla de una sociedad igualitaria, es tal vez el planteamiento de esta doctrina económica llamado socialista.
este sistema económico, que considera que el capitalismo, que es el otro sistema adverso, considera que lo más importante únicamente es la propiedad privada sobre los medios de producción, mientras que ellos estiman que la sociedad debe ser igualitaria, es decir, contraproducente al enriquecimiento personal que vendría a ser el planteamiento capitalista vigente en nuestra sociedad. Y ellos consideran que esta alternativa podría dar la oportunidad a un país de tener a mediano o a largo plazo la posibilidad de crecer económicamente. Libera de las relaciones de explotación entre las clases sociales. Bueno, ¿qué son clases sociales? Las clases sociales son lo que hoy se llamarían niveles de vida, o sea, riqueza, holgura, pobreza, miseria. Los que tienen mayor solvencia económica, riqueza, y los que menos tienen solvencia económica, miseria. Pero él le llamó de otra manera. O sea, esta escuela, a las personas que tenían capacidad de gasto o disponibilidad de efectivo o preferencia por liquidez o dueños del capital, los burgueses, la burguesía, y a la persona asalariada con ingresos mínimos le llamó el proletario. El proletario estaba formado básicamente por los trabajadores obreros. Y esa disyuntiva entre un burgués y un proletario es lo que generaría lo que se conoce como la explotación de las clases sociales. Posteriormente se llamaría lucha de clases. Bueno, cuyo predominio era un interés colectivo entre los individuales. Ello implicaba la extinción completa de la propiedad privada, pasando por los medios de producción a través de los trabajadores, para lo cual la lucha de clases es inevitable. Como mencionaba hace un momentito, su planteamiento de los socialistas está en contra del capitalismo. El capitalismo busca la propiedad privada sobre los medios de producción. En cambio, el socialismo también busca una sociedad igualitaria. Empezamos con el primero. ¿Quién era él? Karl Marx. A ver. Crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Cuando digo que es un crítico de la forma socioeconómica vigente en la sociedad del capitalismo, al que llamó dictadura de la burguesía, hace referencia justamente al poder económico que tenían para entonces los señores dueños de los medios de producción, los burgueses. Ellos eran los ricos, las personas acaudaladas, al que le llamó dueños de los medios de producción. Es evidente que una persona que tiene solvencia económica va a ser el dueño de la empresa, de la producción, y siempre va a buscar acumular capital. Esto viene a ser el beneficio propio, ¿no? Esto es más un planteamiento que estuvo en contra Karl Marx. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por una clase obrera, al que llamó dictadura del proletariado. Aunque resulta contraproducente que los trabajadores tomen el poder, que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción y que todos tengan una sociedad igualitaria, resultaría un poquito catastrófico de repente desde mi concepción, por cuanto estos planteamientos, que en algún momento del siglo XIX fue una alternativa de una revolución, estima que un trabajador podría tener la capacidad, si tuviera el capital necesario, de ser eficientemente productivo. Pero no siempre esto es cierto. No le puedo ensalzar a un campesino y ponerlo en el poder para que él distribuya en forma equitativa mientras no esté preparado. Así que habría muchos aspectos que tomar en cuenta para que realmente exista una dictadura del proletariado y que ellos gobiernen el país. Habría que ver también el factor educativo acá. En su obra El Manifiesto del Partido Comunista. Esta obra, El Manifiesto del Partido Comunista, lo hizo juntamente con su amigo y estrecho colaborador de él, el señor Friedrich Engels, con el cual trabajan
en la elaboración de esta tesis, describe los conflictos de intereses entre la burguesía, la clase media acaudalada y el proletariado, la clase obrera e industrial, para derrocar a la sociedad capitalista y reemplazarlo por el socialismo. Sigue siendo la misma retórica de considerar que la población sea quien tome el poder del capital. Una obra analiza el proceso de la producción capitalista. Aquí Marx elaboró su teoría del valor trabajo. A ver, nos detenemos acá. ¿Qué es la teoría del valor trabajo? Según Karl Marx, el valor de un bien debe ser exactamente igual a su fuerza de trabajo empleada en el proceso de producción. ¿Qué entiendo por eso? A ver, si yo fabrico un dispositivo, ya, un USB. Si yo fabrico este dispositivo, asumo dos cosas. Primero, ¿cuál es el precio que pago? Lo voy a poner 20 soles. Ahora yo digo, ¿cuánto ha representado fabricar este bien? 10 soles. Lo que significa que entre el costo que viene a ser la fabricación y el precio hay un margen de ganancia. Los socialistas estiman que ese margen de ganancia es un concepto capitalista. Y desde un punto de vista del socialista, el valor de un bien debe ser exactamente igual a su fuerza de trabajo. Es decir, el valor de este USB debe ser exactamente igual a su costo, no a su precio. Estamos en una sociedad igualitaria. Bueno, si consideran que eso podría ser válido en una economía actual, tendría muchos contraproducentes planteamientos de muchas personas que consideran que esto podría ser hasta absurdo. Pero en fin, es un planteamiento de la escuela socialista en su principal representante, Karl Marx. Esa es la teoría del valor trabajo. Una vez más, ¿qué es la teoría del valor trabajo? El valor de un bien debe ser exactamente igual a su fuerza de trabajo empleado en la producción. Su concepción de la plusvalía. Acá tenemos un nuevo elemento. ¿Qué es la plusvalía? Según Marx, la plusvalía es el trabajo no remunerado que el empresario se queda como su margen de ganancia, utilidad o beneficio. En palabras simples. Trabajo en una pollería y según la normativa actual debería trabajar 8 horas diarias. Así que por tanto, si entro a trabajar a las 11 de la mañana más las 8 horas, debería salir exactamente a las 7 de la noche. Pero está cito que una pollería a las 7 de la noche siguen pues trabajando. Es más, allí de repente empiezan a vender mucho más. Así que la empresa me dice, ¿sabe qué, señor trabajador? Usted se tiene que quedar vendiendo este producto, atendiendo a los clientes hasta que se acabe el producto. Entonces, yo como empleado le puedo exigir a mi representante, al patrón, al burgués, que me tenga que retribuir por el tiempo que me voy a quedar adicionalmente, lo que hoy se llamaría horas extras. Pero el empresario me dice, ya que no hay trabajo en este país, si deseas puedes buscarte otro. ¿Te gusta trabajar o no? ¿Quieres continuar laborando o no? Eso es la plusvalía, es el trabajo no remunerado que el empresario se queda como su ganancia. Debería pagarme el salario por las 8 horas, sin embargo yo trabajo más horas. ¿Por qué razón? Porque eso representa una utilidad o beneficio para el empresario. Ya la plusvalía y de la explotación, según última instancia, llevaría a una tasa de ganancia decreciente y el colapso del capitalismo. Acá hay algunas frases que he considerado importantes según el señor Karl Marx. Dicen, la peor lucha es la que no se hace. La religión es la conciencia invertida de un mundo invertido. La religión es el opio del pueblo. Marx definitivamente estaba en contra de la religión. La razón siempre ha existido, pero no siempre de una forma razonable. Un poco de filosofía. De todas maneras, él fue estudioso de la filosofía. Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación.
El oro circula porque tiene valor, pero el papel moneda tiene valor porque circula. Esto es cierto. De cada cual sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Ve su estrecho colaborador, amigo inseparable. ¿Quién es? Friedrich Engels. Filósofo, sociólogo, periodista, revolucionario, teórico comunista y socialista alemán. Fundador del socialismo científico. Contribuyó a definir formulaciones acerca de la lucha de clases. Bien, él ya argumenta por qué esta lucha de clases entre los burgueses y los proletarios llevarían al fracaso del capitalismo para que después o posteriormente la sociedad esté regida por un régimen social. Ayudó financieramente a Marx. Marx, durante la etapa de su formación educativa, tuvo una extrema pobreza, lo que no le permitió tener los ingresos suficientes ni siquiera para poder alimentarse. Por esta razón, su estrecho amigo, Friedrich Engels, le ayudó financieramente a Marx para que publicara su primera obra, que era El Capital, en 1867. Y tras la muerte de Karl Marx, editó el segundo y tercer volumen. Además, Engels organizó las notas de Marx para componer teorías sobre la plusvalía, que luego publicó en su cuarto volumen de El Capital. Marx no solamente ha publicado El Capital, también formó parte de un trabajo, de una investigación que se llamó Crítica a la Economía Política, en el cual fundamenta sus planteamientos del margen de ganancia o del plus producto como el desmembramiento del capitalismo. Friedrich Engels, como ya había mencionado, trabajó con el manifiesto del Partido Comunista con Marx, pero aparte de él, publica estas dos obras: Del socialismo utópico al socialismo científico y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Del socialismo utópico al socialismo científico. Engels comprueba categóricamente que el marxismo es una concepción científica, revolucionaria. Asimismo hace una crítica a las doctrinas del socialismo utópico. Utópico es algo así como absurdo, un socialismo utópico que antes había y que posteriormente se convertiría en algo que realmente tendría validez. Y explica la forma en que el materialismo histórico y la teoría de la plusvalía convirtieron al socialismo en una ciencia. Y esta obra, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En el libro se explican las características generales de la sociedad de clases, revelando al mismo tiempo las particularidades de la evolución del núcleo familiar en las diferentes formaciones sociales y económicas. Algunas frases relevantes que dicen: cuando sea posible hablar de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Lo que no se sabe expresar es que no se sabe. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. ¿Quién es? Él sobresale por una revolución en el año de 1917, un 25 de octubre, la Revolución de Octubre. Su nombre, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿Quién fue Lenin? A ver. Un revolucionario ruso, político comunista,
principal dirigente de la Revolución de Octubre y primer dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sus doctrinas se basaron en el marxismo, posteriormente denominado marxismo-leninismo. Para entender el marxismo-leninismo, hay que partir de una axioma. Desde la concepción materialista de la historia, el socialismo no solo es necesario, sino que es inevitable. El marxismo, en palabras de Lenin, se convierte en una herramienta científica de interpretación de la realidad. A eso le llamó el materialismo dialéctico. Y en lo histórico, el materialismo histórico. Esto también es una obra, Materialismo histórico, materialismo dialéctico, publicado pero por Friedrich Engels. Lenin murió en enero de 1924 y las tensiones de sucesión se dieron entre dos líderes. Esto fue el señor Trotsky y finalmente Stalin, que al final ganó Stalin, ¿no?, convirtiéndose en un dictador. Entramos a la segunda escuela neoclásica. Tengo tres representantes. Leon Warras, matemático. Alfred Marshall y el señor Karl Menger. ¿Cuál es el planteamiento de la escuela neoclásica? A ver, de acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, lo que se llamaría el costo, el valor de un bien, determinado por el valor del vendedor de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. Este es el valor que se asigna a la última unidad consumida, por el lado de la demanda. Desde este planteamiento, desde esta afirmación, se puede manifestar que la escuela neoclásica fundamenta los principios de la microeconomía, porque la microeconomía habla justamente del comportamiento de las conductas individuales de mercado, del cálculo del precio, y para poder calcular el precio de un bien, primero debo calcular el costo de producción, los costos, y los costos se hacen por el punto del vendedor, del fabricante. Entonces voy a fabricar lapiceros. Si fabrico lapiceros, determino primero los costos como empresario y luego, de acuerdo a ello, calculo el precio que fijaré para su venta en el mercado. Este es el planteamiento de la escuela neoclásica, es decir, ellos fundaron la microeconomía. Existen tres grandes escuelas neoclásicas: la escuela de Lausana, la escuela de Cambridge y la escuela austríaca. La escuela de Lausana, en donde destaca Leon Warras, quien desarrolló la teoría del equilibrio general y el concepto de la utilidad marginal. ¿Qué es el equilibrio general? A ver, acá tenemos un grafiquito. Oferta. ¿Qué es la oferta? La conducta del vendedor, el deseo de vender. Deseo vender limones. Oferta. ¿Y qué viene a ser la demanda? La conducta del consumidor. Deseo adquirir limones. Cuando el vendedor y el comprador están de acuerdo en un precio, aquí está el precio por si acaso, y aquí está la cantidad. Cuando el vendedor y el consumidor están de acuerdo en un precio y están de acuerdo en una cantidad, se dice que hay equilibrio en el mercado. Pero observa ahora, se ha presentado un comportamiento circunstancial. Esto es lo que representaba la demanda. Esta es la demanda. Ahora la demanda se ha incrementado. ¿Qué significa? Antes habían 100 personas que deseaban comprar limones. Ahora muchas personas desean comprar limones. Aumento de la demanda. Si muchos desean comprar un producto, ¿qué pasa con el precio? El precio estaba acá. Ahora el precio está acá.
significa que si el precio estaba acá y ahora el precio está acá, el precio ha subido. Eso es el comportamiento de la demanda. Entonces, la gente quiere comprar más, el precio sube. Ahora veamos desde el punto de vista de la oferta. Oferta está con rojito. Demanda es esto. La gente desea comprar más. La gente desea comprar más. Ahora, ¿qué ha pasado con la oferta? La oferta se ha ido hacia la izquierda. Mira, la demanda ha sido a la derecha. La derecha siempre es favorable. Las personas desean comprar más. Pero ahora la oferta se ha ido a la izquierda. Estaba acá. Ahora está acá. La oferta se ha reducido. Entonces, ofrezco menos limones. Si ofrezco menos limones, ¿hay abundancia o escasez? Si ofrezco menos limones, hay escasez. Estuve acá. Este era el precio. Ahora ofrezco menos. Me voy acá. Ofrezco menos. El precio sube. Si la oferta disminuye, el precio sube. Si la demanda aumenta, el precio sube. Mira que en ambos casos hay un incremento en el precio. Pero llegamos a un nuevo equilibrio, mira. Esto es desde el punto de vista del vendedor y esto es desde el punto de vista del comprador. ¿Qué significa esto? Que en el corto plazo pueden haber diferentes precios, pero a largo plazo siempre se llega a un solo equilibrio. Esa es la teoría del equilibrio general, que está acá, la teoría del equilibrio general. Entonces, en palabras simples, en el corto plazo normalmente los precios pueden fijarse por la ley de la oferta y la demanda, pero a largo plazo es el mercado quien corrige cualquier desequilibrio. Esto lo había planteado anteriormente ya Adam Smith con lo de la mano invisible. Nos vamos a Cambridge, Alfred Marshall, aquí está. Alfred Marshall, quien desarrolla la teoría del equilibrio parcial. ¿Qué dice el equilibrio parcial? Si las personas compran más, el precio sube. Y si las personas compran menos, que vendría a ser este ladito, el precio tendría que bajar. Entonces, en el corto plazo, siempre los precios van a ser variables. Pero a largo plazo, el mercado se equilibra. Tiene razón Leon Walras y también tiene razón Alfred Marshall. Walras dice que a largo plazo el precio de los productos llega a un equilibrio general. Es cierto. Y el señor Marshall, padre de la microeconomía, manifiesta que en el corto plazo siempre los precios van a ser variables, dependiendo del comportamiento del mercado. Bueno, la escuela austríaca, el señor Carl Menger, que está acá, desarrolló los fundamentos del análisis marginal. Bueno, para hacer análisis marginal primero tendría que analizar las necesidades de la población. Empecemos a interpretar en forma individual cada uno de sus planteamientos. A ver, ¿quién es? Leon Walras. Simultáneamente con William Jevons, Carl Menger, pero trabajando en forma independiente, creó el concepto de utilidad marginal, que originó como el marginalismo, como corriente de análisis económico en el seno del cual se pueden distinguir tres escuelas. Ya, primero, ¿qué era la utilidad marginal? Esto ya habíamos mencionado ya en una clase anterior, pero una modesta explicación. A ver, la utilidad marginal representa el grado de satisfacción que te permite consumir una unidad adicional de un bien. Y a medida que voy consumiendo una unidad adicional, su utilidad se reduce. Por ejemplo, estoy muy cansado, he jugado 3 partidos de básquetbol y requiero de una bebida. Requiero de una bebida. Entonces, compro una bebida y lo consumo. El primer vaso tiene mucha utilidad. Sin embargo, como no he saciado mi sed, requiero de un segundo vaso. Muy bien, un segundo vaso. Sigo consumiendo. Aún no he coberturado mi sed. Pido un tercer vaso.
considero que estoy satisfecho. El primer vaso que consumí tenía mucha utilidad porque estaba muy sediento. El segundo vaso solamente fue para completar la sed que aún mantenía. Y el tercer vaso fue el límite de satisfacción. Significa que a medida que voy consumiendo, la sensación de seguir consumiendo una unidad más va a ir decreciendo. Utilidad marginal. Bien, se pueden distinguir tres escuelas. La escuela de Lausana, de Leon Wallace, Pareto, Austríaca Menger y Cambridge, William James y Alfred Marshall. Bueno, ya habíamos mencionado esto anteriormente. Aquí está justo el planteamiento del equilibrio general, el proceso de la convergencia del equilibrio general. Miren, cuando el precio baja, acá nos encontramos. Esto es lo que desea vender. Entonces, cuando el precio baja, la gente desea comprar esta cantidad, compra menos cantidad. Pero mira, esto es oferta. Mira, oferta es comprador o vendedor. La oferta es el vendedor. Entonces significa que el vendedor ofrece esta cantidad. Una vez más, a ver, oferta vendedor, demanda comprador. Ya. Equilibrio. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. La cantidad estaba acá. Pero mira, ahora el precio ha bajado. ¿Qué dice el vendedor? Coincide en este puntito. Bajo en este puntito y me doy cuenta que la cantidad que estaba acá ahora está acá. La cantidad se ha reducido. ¿Por qué razón? Si el precio baja, entonces desestimula al vendedor. No le conviene que baje el precio. Entonces querrá vender menos cantidad. Pero el consumidor ya también mira. Ahora analicemos la demanda del consumidor. El consumidor a este precio desea comprar más cantidad. Porque al consumidor le interesa que baje el precio. Si baja el precio, el consumidor desea comprar más cantidad. Pero el vendedor desea vender menos cantidad. Lo que es favorable para el consumidor no es favorable para el vendedor. Ahora veamos si el precio sube. Ya, estamos acá. Precio de equilibrio. El precio ha subido. Esto es demandante. Si el precio ha subido, el demandante ahora quiere comprar menos cantidad. Pero mira qué pasa con el ofertante. Estaba acá. Como el precio ha subido, el vendedor quiere vender más cantidad. Esto converge en un solo punto. Entonces, si hay un exceso de oferta, muchos ofrecen el precio, muchos ofrecen, mira, ¿qué podría ser? Papa. Si muchos ofrecen papa, exceso de oferta, el precio va a bajar. Como muchos ofrecen, el precio baja. Ahora mira acá, exceso de demanda. Como muchos desean comprar, el precio va a subir. Al final, todos van a converger en esto. Todos van a converger en esto. Mira. Al final, siempre llegamos a un equilibrio general. Planteamiento del señor Leon Wallace. Es considerado como el fundador de la economía holográfica. Wallace fue el primero en analizar y describir como un problema matemático el equilibrio general de la competencia perfecta y concluyó que las funciones de la demanda y la oferta de un producto dependen tanto de su precio como de los precios de los demás productos. Eso es esto. Depende mucho de los precios. Para el vendedor siempre le va a interesar que el precio suba y para el consumidor siempre le va a interesar que el precio baje. Esto es el planteamiento del señor Leon Wallace, fundador de la economía matemática. Bien, adiós Leon Wallace. Nos vamos a otro viejito. ¿Quién es? Alfred Marshall. ¿Quién es Alfred Marshall?
En primer lugar, él es el padre de la microeconomía, profesor de la Universidad de Cambridge, autor de Principios de Economía. Se convirtió en el manual de la microeconomía. Realizó una exposición del funcionamiento de los mercados, un análisis de oferta y demanda y expuso su teoría del equilibrio parcial. Ahora vamos a detallarnos. Para un Walras, el equilibrio era general, pero para el señor Marshall el equilibrio es parcial. ¿Qué significaba parcial? Que en el corto plazo había varios precios, pero a largo plazo todos convergen en un solo precio. A ver, vamos a analizar el corto plazo. ¿Cómo se analiza el corto plazo? Dicen, a ver, expuso su teoría del equilibrio parcial de la formación de la oferta, la incidencia de los monopolios cuando uno solo vende, y la distribución de la riqueza nacional. También contribuyó a la ciencia económica con el estudio de las elasticidades. Un nuevo término. Bueno, ya estamos entrando en microeconomía. El concepto de elasticidad refiere a la variación en la conducta o en el comportamiento del consumidor ante tres aspectos principalmente. ¿Qué puede hacer que un consumidor se vea afectado a la hora de comprar? Eso es la elasticidad. ¿Qué puede afectar a una persona a la hora de elegir un producto? Tres cosas principalmente. Eso es el precio. A eso le llaman elasticidad precio. Luego el ingreso, el dinero que tiene, la cantidad de monedas que pudo haber llevado. Eso es la elasticidad de ingreso. ¿Cuándo se habla de elasticidad de precio? Cuando el precio influye en la conducta del consumidor. Voy al supermercado y me doy cuenta que los precios pueden haber variado. Y eso influye a la hora de elegir un producto. Elasticidad de ingreso. Cuando lo que va a influir es la cantidad de dinero que tengo para poder comprar. Entonces, si yo preveo si el dinero me va a alcanzar para comprar cierto tipo de bienes. Elasticidad de ingreso. Y hay un tercero que se llama elasticidad cruzada. Cuando ya se presentan otros dos elementos, que son los productos sustitutos y los productos complementarios. A eso se llama elasticidad. Bien, vamos a continuar. Estableció como determinantes del valor de un bien, o sea, determinantes del valor de un bien, ¿ya? El costo de producción como la utilidad. A partir del valor del bien, la formación de los precios vendría dado por la influencia de la oferta y la demanda. Claro, ¿no? Esto está determinado por la oferta y la demanda. La primera, la oferta, o sea, la oferta, determinada por los costos de producción. Al vendedor le interesa pues, cuánto le ha representado fabricar ese bien, eso es costos de producción. Y la segunda, o sea, la demanda, la utilidad marginal. Claro, entonces yo como consumidor digo, ¿cuál es el grado de satisfacción que me brinda esa unidad? Utilidad marginal. También establece una relación entre el precio y cantidad demandada. Bueno, eso es parte de la demanda, ¿no? Siempre el precio y la cantidad están regidos en dos cuadrantes, cuyas sintaxis gráficas se muestran en las curvas de oferta y demanda. Bien, acá se puede observar el comportamiento para determinar los precios de un bien. Esta línea horizontal representa el costo fijo. ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos costos, valga la redundancia, que no varían con el volumen de producción. Costo es la inversión que hace el empresario para fabricar un producto, eso es el costo. La inversión que realiza un empresario para fabricar un bien o un servicio. Costo fijo, entonces, ¿qué viene a ser? Todas aquellas inversiones que ha hecho el empresario, pero que se mantienen inalterables, que no se modifican durante un proceso de fabricación de un bien. Entonces, un costo fijo representa, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria y equipo, el pago de seguros que puede tener una empresa, siempre va a ser estable. Esos son costos fijos. Acá tengo otro, costos variables. Los costos variables son aquellos que se modifican con el volumen de producción. Entonces, si voy a fabricar mermeladas, requiero más fresas. A más fresas, más productos. Eso es un costo variable. El pago de salarios es un costo variable. Todos aquellos que se modifican con la cantidad producida representan un costo variable. La suma del costo fijo más costo variable
es lo que se da como el costo total. Bien, esto es la teoría de los costos. Acá están los análisis ya medios que tengo acá. A ver. Acá tengo el costo marginal, donde está el cursor, aquí está el costo marginal. Este es el costo total medio, costo variable medio y costo fijo medio. La palabra medio significa unitario. Entonces, ¿qué es costo fijo medio? Es el costo fijo calculado por unidad. ¿Qué es el costo variable medio? Es el costo variable calculado por unidad. ¿Cómo lo tengo? Divido el costo variable entre el total de producción. Costo total medio vendría a ser el costo unitario, cuánto me cuesta cada unidad. Y el costo marginal es el costo por producir una unidad adicional. Vean. Finalmente, el último representante de la escuela neoclásica, Carl Menger. La contribución de Carl Menger es básicamente el principio de la utilidad. Su teoría económica basa sobre los principios subjetivos del valor. Mencionaba que el valor de un bien estaba determinado por su utilidad. Menger distingue entre bienes de primer orden, llamados bienes de consumo, y bienes de orden superior o bienes de capital. Esto es simple de entender. Un bien de consumo satisface una necesidad personal, mientras que un bien de capital está orientado a una actividad productiva. Por ejemplo, si compro una computadora para mi casa, este es un bien de consumo porque satisface una necesidad únicamente personal. Pero si compro una computadora para mi cabina de internet, entonces se convierte en un bien de capital porque está orientado a una actividad productiva. Luego, los primeros satisfacen necesidades humanas, mientras que los segundos satisfacen una necesidad de producción. Define también como bienes económicos y bienes no económicos. Esto se conoce como bienes libres y bienes económicos. Un bien libre no se ejerce propiedad, el aire, el agua, la energía solar. Un bien económico es aquel que se ejerce propiedad. Por ejemplo, un reloj. ¿Bien? ¿Qué más plantea Carl Menger? Menger dice: si tenemos el caso de una aldea cuyos habitantes necesitan de 1000 cántaros diarios de agua para satisfacer sus necesidades y disponen de un arroyo cuyo caudal se eleva a 100.000 cántaros diarios, sería evidente que para estas personas el cántaro de agua no tendrá ningún valor. Claro, como es abundante, el valor generalmente pierde interés. En cambio, cuando el producto se hace escaso, el interés se hace relativamente mayor. A ver, dice: incluso los aldeanos dejarán si pierden los cántaros diarios. Ahora bien, si repentinamente azotase a la aldea una extraordinaria sequía, la situación anterior descrita cambiaría, ya que el caudal de arroyo se reduciría considerablemente a 500 cántaros. Ahora los aldeanos apreciarán mucho más el cántaro de agua y no permitirán que se pierda cántaro de agua alguno. Este principio de estimar que cuando es abundante normalmente se le pierde interés y cuando es escaso su valor se aprecia, se determina generalmente en la teoría subjetiva del valor de los bienes. Y eso es el fundamento de Carl Menger, ¿no? Analizar los bienes en función a las necesidades. Es su aporte principal. Bien, se terminó la escuela neoclásica, Carl Menger, y pasaríamos a la última etapa, que son las escuelas económicas contemporáneas. Bien, lo he puesto como una imagen al actual premio Nobel de Economía, que son dos profesores de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, y al profesor Kremer, que es un investigador de la Universidad de Harvard. La tesis por la cual se les dio el premio Nobel se llama Enfoque experimental para aliviar la pobreza mundial. Bien, vamos a empezar con John Maynard Keynes, también considerado padre de la macroeconomía. Él publica una obra que se llamaría Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. ¿Qué plantea? Keynes plantea que en el mercado, por sí mismo, en épocas de crisis, no puede solucionar el desequilibrio económico y que el Estado debe intervenir elaborando políticas económicas. Esto es un planteamiento que refuta contrariamente a los planteamientos de Adam Smith. Según Keynes, ya no existe la mano invisible, en donde cualquier problema que se presentaba
En un país solito la fuerza de la oferta y la demanda regulaba este comportamiento. Según Keynes, la escuela clásica habría fracasado, que los planteamientos de la mano invisible ya eran obsoletos y que si un país entraba en crisis, el Estado debería intervenir con políticas fiscales. Esto es lo que dice acá. Elaborando políticas económicas que generen empleo y alienten la inversión privada, lo que en periodos de crisis se restringe. Para Keynes, la crisis puede ser de dos tipos, por recesión y por inflación. La recesión se da porque la gente gasta poco. En épocas de recesión, la gente gasta poco. ¿Por qué razón? Porque si hay recesión, hay que entender tres elementos: caída en la producción, pobreza y desempleo. Entonces, si en un país cae la producción, hay pobreza y hay desempleo, la gente va a gastar poco. ¿Por qué? Porque está en pobreza, tiene pocos recursos económicos. Ahora dice, si en un país hay inflación, la gente gasta mucho. Efectivamente, la inflación hace que los precios suban, y si los precios suben, la moneda se devalúa. Entonces no es que la gente gaste mucho, sino que realmente su poder adquisitivo ha perdido el valor. Esto se llama devaluación. Estudió los determinantes de la demanda efectiva. El consumo determinado por el nivel de ingresos. ¿Qué significa esto? Demanda es intención de compra. Demanda efectiva es solo debes comprar en función a tu ingreso disponible. Si tu ingreso disponible es limitado, solamente debes comprar en función a ese ingreso. Esto es los determinantes del ingreso. Y la inversión depende de las expectativas de los empresarios. Un empresario siempre invierte en función a lo que puede obtener. ¿Esto qué significa? Si el producto en el mediano plazo va a tener mayor aceptación, va a invertir. Pero si el producto no va a tener mucha aceptación, entonces retrasa sus inversiones. Segundo planteamiento. Postuló una teoría diferente acerca de la tasa de interés. Definió como una recompensa por sacrificar la preferencia por liquidez. Es cierto, la tasa de interés es un porcentaje que fijan los bancos por un crédito que otorgan o por un depósito que reciben. Lamentablemente los créditos siempre tienen una tasa de interés muy alta y los depósitos una tasa de interés muy baja. Esto se refiere a los depósitos. Dice que si una persona en vez de tener dinero efectivo lo guarda en el banco, entonces el banco le va a retribuir con un porcentaje. Eso se llama una recompensa por sacrificar tener dinero en el bolsillo. El banco le pagará una tasa de interés como una recompensa por haber dejado de mantenerlo en sus manos y dejarlo en el banco. Y finalmente dice que las crisis económicas pueden superarse regulando la circulación monetaria. El Estado debe incrementar su rentabilidad disminuyendo el salario real de los trabajadores. La tesis keynesiana se fundamenta principalmente en tres cosas. Él aparece en el año de 1929 cuando se presenta la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia, la caída de la Bolsa de Valores de New York, y a partir de ahí él plantea teorías que permitirían salir de una crisis económica. A él se le atribuye justamente los planteamientos macroeconómicos de la tasa de interés, el empleo y el interés. Bien, y finalmente este señor, su nombre es Milton Friedman. Él es Premio Nobel de Economía en el año 1957 por su obra Capitalismo y Libertad, en el cual plantea las nuevas teorías neoliberales que hoy día son vigentes. Es el padre del neoliberalismo. A ver, ¿cuáles son sus planteamientos? Los problemas inflacionarios de los países tienen origen monetario. Los gobiernos hacen emisiones inorgánicas para cubrir sus gastos improductivos, generando déficit fiscal. De no conseguirlo, recurren al BCR, presionando por una mayor emisión inorgánica. ¿Qué significa esto? A ver. Normalmente un país funciona así. ¿Cuándo emite masa monetaria? Generalmente cuando el país tiene problemas de liquidez, no tiene dinero, entonces emite masa monetaria. Eso es recurrir al Banco Central de Reserva. Pero ¿qué pasa cuando un país emite más dinero de lo que realmente la economía nacional
lo puede permitir, genera inflación. Así que él manifiesta que la economía, que los problemas inflacionarios son puramente monetarios, que lo único que puede causar un alza de precios en el país es el incremento de masa monetaria. Y los gobiernos no tienen por qué fabricar más billetes porque esto va a originar déficit. Esto es lo que manifiesta acá. El gobierno no tiene que presionar al Banco Central de Reserva para fabricar más billetes y monedas, sabiendo muy bien que si se fabrican muchos billetes, los precios van a subir, generan inflación y la moneda se devalúa. Segundo planteamiento. Sus políticas monetarias implican medidas de austeridad, reducción de subsidios, control de sueldos. Los salarios de los trabajadores deben ser rebajados para evitar la inflación. Por lo tanto, el monetarismo se asocia a corrientes políticas neoliberales. Esto es cierto. Las políticas monetarias siempre generan austeridad. ¿Qué es austeridad? El gobierno debe restringir sus gastos, es decir, evitar caer en problemas presupuestarios. ¿Cuándo nada más debe fabricar billetes y monedas del gobierno? Cuando el país se encuentra favorablemente. ¿Esto qué quiere decir? Si un país latinoamericano tiene crecimiento económico, es decir, sus exportaciones son mayores a las importaciones. Si un país, por ejemplo, tiene una buena recaudación tributaria, sus arcas fiscales son muy buenas, y el Producto Bruto Interno se ha incrementado, entonces ahí sí puede incrementar masa monetaria, podría aumentar salarios a los trabajadores. Pero mientras no haya una buena y eficiente recaudación en el país, el Estado no tiene por qué hacer emisión. Esto es el planteamiento de Milton Friedman. Esto sí es un planteamiento que es vigente en la actualidad y que es aplicable a muchas economías. Sus medidas de austeridad monetaria tendrán un costo social que es considerado como irrelevante en el corto plazo. Lo importante son los beneficios sociales a largo plazo. Si en el corto plazo un país hace austeridad, en el largo plazo se va a ver beneficiado. Pero si en el corto plazo hace gastos, a largo plazo le va a originar problemas de déficit, de desequilibrio llamados déficit. Bien, estos son los planteamientos que dan. Y finalmente, considera que en una economía debe haber dos mercados, el mercado monetario y el mercado de bienes. Esto se conoce como la famosa teoría cuantitativa del dinero. Él reformula la teoría cuantitativa del dinero. ¿De qué trata la teoría cuantitativa del dinero? Mayor masa monetaria, mayor precios. Si el Estado fabrica más billetes, los precios suben. Debe haber un equilibrio entre la fabricación de billetes y el mercado. Eso fue planteado inicialmente por un neoclásico llamado Irving Fisher, pero él reformula, por eso acá dice, publica la nueva formulación de la teoría cuantitativa del dinero, reestructurada, que dice Friedman que el gobierno solo debe aumentar siempre y cuando haya respaldo. El gobierno solo debe emitir masa monetaria siempre y cuando haya un respaldo en el crecimiento económico del país. Listo, eso fue todo con respecto a las corrientes económicas. Una frase para reflexionar. Buen día y hasta el próximo video.